país puso en sus redes sociales, específicamente en la red de Facebook de la Fortaleza, que estaría pronunciando un mensaje a la 1:30 de la tarde. Son ya las 2 de la tarde y estamos a la espera que la gobernadora Jennifer González se pronuncie. Hay muchos rumores corriendo. Hay quienes señalan que en efecto estaría tomando acción sobre la figura del secretario de la Gobernación y la subsecretaria de la Gobernación. Hay quienes dicen que será una suspensión y que no los votará, esperando a esta investigación que está realizando el FEI. Y ya se están buscando quienes pudiesen ocupar el cargo de secretario de la Gobernación. Vamos a esperar a que la gobernadora dé oficialmente este mensaje, así que estaremos ya llevándoles esta información. Mientras tanto, pasamos contigo, Silvia. Vamos con la gobernadora. Me acaban de decir en estos momentos, gracias por estar aquí, no se retiren. Vamos a pasar con el mensaje de la gobernadora. Todo esto es un trabajo en equipo que nos ha permitido reducir más de 900 millones de dólares en contratos en el gobierno solamente en un año. En estos 19 meses, el trabajo en equipo nos ha permitido tener logros sin precedentes en materia fiscal, al punto de que estamos coordinando y se han logrado erradicar los estados financieros auditados para el 2023 y en diciembre de este año deberíamos estar radicando los estados financieros auditados del 2024. Hace escasamente una semana anunciamos en vivo puesta en efecto de lo que 4 gobiernos trataron de hacer, el ERP, el Sistema de Finanzas para las Compras del Gobierno de Puerto Rico, que por fin está en vivo y nos permite agilizar lo que son las compras del gobierno, y en enero del año próximo debemos empezar ese módulo para lo que son los módulos de recursos humanos en el Gobierno de Puerto Rico. Todos estos procesos también nos llevan a hablar de las etapas de modernización sobre las operaciones del Gobierno de Puerto Rico. Durante estos 19 meses, las funciones del licenciado Francisco Domenech e Itza García han sido medulares para la puesta en modernización del Gobierno de Puerto Rico y ciertamente el trabajo en equipo de todo este gabinete. Hoy quiero aprovechar este momento para agradecerle a ambos el trabajo que han hecho y la confianza, el trabajo y la lealtad con la que han trabajado para el pueblo de Puerto Rico. Hoy culmina una etapa de servicio público que ha dejado una huella permanente en esa modernización, en la implantación de algunos de los proyectos más importantes con los que me comprometí con el pueblo de Puerto Rico, como ese fortalecimiento de la coordinación interagencial del gobierno, como el inicio de el proceso de cancelación del contrato de Luma, y ahora yo entiendo por qué Luma pelea tajantemente para tratar de quedarse en el gobierno de Puerto Rico con un servicio tan deficiente y por la razón por la que paga tanto en cabilderos para seguir tratando de quedarse y atacar al gobierno de Puerto Rico. Y la reconstrucción y ciertamente la coordinación con las finanzas públicas y ciertamente el apoyo a la agenda programática que tanto el licenciado Domenech como la licenciada García han estado llevando a cabo en estos 19 meses. Ambos funcionarios ahora cesan sus funciones públicas en el próximo mes de agosto, luego de haber estado trabajando y coordinando incansablemente a ayudarme a montar el gobierno de Puerto Rico. Yo les agradezco el compromiso, la entrega y el profesionalismo con el que ambos han desempeñado sus funciones 24/7 durante todo este tiempo, desde el primer día de nuestro gobierno. Y yo creo que cuando el pueblo de Puerto Rico me dio la responsabilidad de dirigir los trabajos de nuestra gente, lo primero que busqué fue personas con las que pudiera confiar, pero que también tuvieran la capacidad para ejecutar esa visión y esa obra, con decisiones complejas, y yo sé que hay personas que pueden ocupar los cargos, pero convertirlas en ejecución y en acción ha sido lo más difícil. Y ambos, el licenciado Domenech y la licenciada García, han podido demostrar con ejemplos y con ejecución y grandes logros en estos 19 meses acciones concretas y no con las agendas y los continuos ataques que algunos han tratado de silenciar los grandes logros que hemos llevado en los pasados 19 meses con agendas personales y políticas de sus propios intereses. Y como no voy a permitir que como gobernadora se silencie
la obra y el trabajo que se está haciendo en estos 19 meses. Creo que lo más importante es que esos logros y que el esfuerzo del gobierno se vea. Por eso le estaré agradecida a Francisco por liderar todos estos esfuerzos fiscales que marcan el camino con 2 presupuestos balanceados, la erradicación de esos estados financieros auditados, los módulos financieros del gobierno, iniciar el proceso de cancelación del gobierno con el contrato de Luma y la próxima adjudicación de los contratos de generación permanente del gobierno de Puerto Rico para nueva generación. Y quizás que eso, obviamente, todo lo que han invertido algunos para seguir atacando el gobierno. Yo creo que el gobierno de Puerto Rico, pocas personas han tomado decisiones de salirse del sector privado y generar dinero como lo han hecho todos. Y en este sentido, Francisco ha dejado eso para venir al gobierno y aportar de su tiempo y de su esfuerzo. Y lo hizo sin vacilaciones, con una absoluta entrega y con una sola prioridad, ayudarme a cumplir el mandato que sostuve con el pueblo de Puerto Rico. Así que, Francisco, gracias por ese sacrificio, por esa entrega, no solamente a mí, sino al pueblo de Puerto Rico. Te estoy agradecida por eso. En el caso de Itza, una servidora pública excepcional, inteligente, disciplinada, con una capacidad extraordinaria para resolver problemas y construir puentes entre agencias de gobierno, sector privado, y su compromiso con Puerto Rico va a dejar evidentemente una huella de permanencia. Y aunque hoy las funciones de ambos concluyen una etapa profesional en Fortaleza, yo sé que van a seguir siendo parte de los esfuerzos para mejorar a Puerto Rico en distintas etapas. Yo le deseo el mayor de los éxitos a ambos funcionarios. En el caso del licenciado Domenech, estará sirviendo como secretario de la Gobernación hasta el 7 de agosto. En el caso de la licenciada García, hasta el 15 de agosto. Esto nos va a permitir un tiempo para poder hacer una transición entre las funciones y deberes que ambos funcionarios llevan a cabo y los proyectos que todavía están pendientes, y nos permitirá más adelante informar quiénes serán entonces el secretario de la Gobernación y el subsecretario de la Gobernación, y hacer las debidas transiciones con cada uno, no solamente miembros del Gabinete Constitucional, sino el resto de los jefes de agencia. Esto nos va a permitir que en las próximas semanas mantengamos las reuniones de transición con los funcionarios, con el secretario y la subsecretaria, y al igual con los funcionarios entrantes. Entre las iniciativas que lideraron de Fortaleza se sobresalen, ¿verdad?, ese sistema integral con el gobierno, los esfuerzos de alineamiento de las agencias del Ejecutivo, los procesos de reconstrucción, que todavía ayer y hoy estábamos reunidos con educación, con vivienda, con acueducto, el proceso de reconstrucción de fondos federales, la implantación de la nueva normativa conjunta sobre contratación pública, los ahorros en el gobierno, y ciertamente como director de AFAF, que Francisco también dirige, al culminar su paso por este puesto, pues se convierte en el 10º secretario con mayor longevidad en este puesto en el gobierno de Puerto Rico. Me parece que el secretario de la Gobernación no está mucho tiempo tampoco ahí, así que no es exclusivo de tu cargo. Yo estoy segura que te voy a utilizar en otras funciones en las que tú eres bien efectivo, y cosa que agradeceré y que posteriormente el pueblo de Puerto Rico sé que se enterará. Quiero, ¿verdad?, agradecer también en el caso de AFAF el personal que sé que labora allí también, que ha dirigido estos esfuerzos anteriormente, así que siguen los procesos de transición de manera normal. Quiero destacar, entre los trabajos que se ha coordinado también por el licenciado Domenech, las negociaciones estratégicas fiscales junto al SAC de Energía para lo que es materia energética, lo que tiene que ver los procesos de Luma, los contratos de New Fortress y el trabajo con la Junta de Supervisión Fiscal, las renegociaciones con el contrato del ERP y Microsoft. También todo lo que es la disciplina fiscal, la contratación gubernamental, los ahorros estimados de más de 900 millones de dólares y las cuantías, la revisión de contratos en el gobierno. También
los esfuerzos que me ayudó a hacer junto con la Junta y el Departamento de Hacienda y Gerencia y Presupuesto para poderle dar al pueblo de Puerto Rico los más de 554 millones de dólares en el cheque para ti de la reforma contributiva, que pues Francisco ayudó en esa coordinación. También junto a AFAF, Justicia, el SAR de Energía y la Autoridad de Energía Eléctrica, encaminar la parte de la terminación del contrato de Luma y la transición hacia un nuevo operador. También contribuyó significativamente a la certificación, ¿verdad?, de estos puestos balanceados que hemos hablado, lo que tiene que ver con la política pública energética, lo que hemos hecho en el Departamento de Energía Federal, varios de los esfuerzos que hablé hace unos minutos de suplido de gas, lo que tiene que ver con el ERP junto a Itza García, que dirigió también, se echó a cargo ese proceso, y los múltiples elaboraciones con la Junta de Supervisión Fiscal para crear el Fondo de Estabilización de Presupuesto, los fondos de mejoras de capital, la Escuela Loaiza Cordero, que es una escuela para niños con condiciones, estudiantes que la mayoría tienen condiciones especiales, y que sé que es un tema personal, ¿verdad?, para Francisco, buscándoles nuevas oportunidades. Así que Francisco ha tenido muchos sombreros con la Junta de Supervisión Fiscal, con AFAF y como secretario de la Gobernación. Lo mismo en el caso de Itza García, que ha liderado el proyecto de implementación del ERP, que literalmente se lo echó al cuerpo, dirigió esto desde el Departamento de Hacienda, y yo creo que ahí el funcionar como gerente de este proyecto a nivel gubernamental, con más de 9.000 usuarios, 2.500 servidores públicos, más de 170 adiestramientos, dirigir la primera plataforma centralizada de recursos humanos del gobierno con 60 agencias, representó la transición entre el Departamento de Seguridad Pública y la Policía de Puerto Rico. Fue un esfuerzo que se corrió desde la fortaleza, las reuniones entre contratistas y reconstrucción desde los huracanes Irma y María. Oficialmente la gobernadora ahí está anunciándole al país que el secretario de la Gobernación, el licenciado Francisco Domenech, cesa sus funciones en el gobierno a partir del 7 de agosto. Y a su vez la subsecretaria de la Gobernación, Itza García, saldrá el 15 de agosto del gobierno para hacer una transición. A ustedes ven la gobernadora haciendo este anuncio, pero primero destacando lo que ella entiende son los logros de ambos funcionarios. Vamos a estar buscando reacciones a la salida de ambos funcionarios, luego de que el FEI dijera el viernes que está ampliando la investigación y que ellos son parte de esa investigación. Venimos ya mismito aquí en Día a Día con muchos detalles sobre este anuncio que ha hecho la gobernadora. La gobernadora Jennifer González oficialmente anunció la salida del secretario de la Gobernación, el licenciado Francisco Domenech, del gobierno. Ahí estamos viendo que el licenciado Francisco Domenech se está dirigiendo al país. A su lado, la que está vestida de rojo es Itza García, la subsecretaria de la Gobernación. Ella estaría saliendo del gobierno el 15 de agosto. El licenciado Francisco Domenech el 7 de agosto sería oficialmente su salida del gobierno. También vamos a ya mismo analizar este tema y precisamente vamos a conectar con el ex senador Carlos Díaz para que nos analice y nos dé su impresión sobre esta salida del licenciado Francisco Domenech, como también de Itza García, subsecretaria de la Gobernación. También Francisco Domenech ocupa el cargo de AFAF, y lo que da a entender la gobernadora en esta conferencia es que en efecto también estaría saliendo de esa posición. Carlos Díaz, saludos, gracias por conectar con nosotros. Saludos a ti, Mili, saludos a todos los televidentes que están sintonizando a esta hora. ¿Qué le parece? Te lo dije en febrero, en marzo, que se iban porque los dos son dos corruptos. Y yo creo que el Partido Nuevo Progresista debe estar en celebración. Puerto Rico, los sectores económicos de Puerto Rico deben de estar en celebración, y el Partido Popular debe estar en celebración porque ahora hay oportunidades de que la economía realmente eche hacia adelante sin estar atado, subyugado o amarrado a las cadenas de Francisco Domenech, Itza García y de la empresa corrupta de Politank.
Sin embargo, la gobernadora, al hacer este anuncio, destacó el sacrificio del licenciado Francisco Dómenes, destacó la lealtad de él, como también de Itza García. Y usted los está calificando como, usted acaba de decir, son dos corruptos. Sí, la evidencia la hemos demostrado en todo momento. La que seguirá saliendo próximamente, se van a estar haciendo unos referidos al OIG del Departamento de la Vivienda por fondos CDBG, que la compañía Politán y el propio Francisco Dómenes cogieron, que no les pertenecían, y que todo apunta a que Itza García, mientras era la project manager de Horn, Puerto Rico, pues también estaba envuelta autorizando unos fondos que no le correspondían. Sí, son corruptos, lo sostengo. Obviamente, pues la gobernadora les tiene que agradecer. No los va a sacar directamente a patadas, pero les está agradeciendo, y Puerto Rico le agradece. Todo Puerto Rico, como diría el Gran Combo, todo Puerto Rico le agradece a la gobernadora que haya sacado dos figuras que le hacen tanto daño a la economía, a la política y a la administración pública de Puerto Rico. Regreso a mi vida privada, dijo, me está explicando la producción que están monitoreando la conferencia de prensa. O sea, Francisco Dómenes dice, regreso a la vida privada, o sea, regresará a estar frente a esta empresa Politán, una empresa dedicada al cabildeo. No lo dudo, no lo descarto. By the way, si buscan en los documentos de Politán, Politán no está registrado como una empresa de cabildeo, está registrado como una firma de asesoramiento legal en tecnología, en servicios tecnológicos. Así que no cualifica como una, ¿verdad? Para unas cosas sí, para otras no. Ese es lo acomodaticio que ha sido Francisco Dómenes, y los trucos que ha hecho Politán. Deben de verificar quiénes son los socios, quienes impulsaron la economía, las finanzas de Politán, quienes entraron a poner billete ahí. Usted lleva mucho tiempo. Que queda mucho. Usted tiene experiencia cuando fue representante, cuando fue senador. Esa imagen de la gobernadora vaqueada por todo su gabinete, una secretaria de justicia precisamente en esa conferencia de prensa. ¿Qué le dice a usted esa imagen con todos los funcionarios ahí respaldando a la gobernadora, como también a las personas que están saliendo? Una campaña, ¿verdad?, cruel ahí adentro, una batalla campal, debo decir. Francisco Dómenes estaba amotinado, estaba dispuesto a quemar la casa, y negociaron. Por eso es la tardanza de la conferencia de prensa. Aseguro que estaban negociando una salida elegante para que se vea que no lo están sacando, él pueda tener algún tipo de influencia todavía en agencias de gobierno. Disculpe que le interrumpa, deme un momentito, vamos a pasar un segundo a la conferencia para escuchar lo que está diciendo Itza García, no se retire. Y por haberme permitido regresar al gobierno. La verdad. Y a Luis por acompañarme en esta travesía. Ha sido un verdadero privilegio servir y trabajar junto a ustedes. Como dijo María Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Así que gracias a todos ustedes. Yo creo que Itza dijo algo bien importante para la gente pobre, para la gente buena. Y de eso se trata este gobierno, trabajar para la gente. Y yo creo que esa es la visión que todos los jefes de agencia de aquí tenemos, y es hacerle la vida más fácil, más accesible a la gente que quiere tener una mejor calidad de vida, a la gente que quiere tener mejores escuelas, mejor educación, mejor salud. Y pasamos un poquito porque Itza García se vea un poquito, ¿verdad?, afectada con esta salida, y pues hace referencia a María Teresa de Calcuta, la gobernadora, sosteniendo que trabaja para la gente. Carlos Díaz, ¿qué le parece esto? Lo que pasa es que en el caso de Itza García es su segunda salida de gobierno, bochornosamente. La primera bajo la administración de Ricardo Rosselló por un chat del que se pudo zafar, y ahora pues sale con un referido a diferentes agencias. Y que conste en récord, lo digo hoy, están siendo investigados por las autoridades federales, no quepa duda. ¿Perdón? Y que están siendo investigados por las autoridades federales y que no quepan duda. ¿Por qué usted lo dice con tanta seguridad?
Bueno, porque los asuntos que están saliendo, la manera en que están tajureando con los contratos y los fondos federales de recuperación, los 20,000 millones de dólares que hay en vivienda, que ellos le echaron mano, eso está bajo investigación federal porque es jurisdicción federal. Gracias por conectar con nosotros y grabaremos esto, a ver si el tiempo le da la razón. Carlos Díaz, ex representante, ex senador, mira, está que... Pasamos contigo, Raymond. ¿Qué tiene que decir el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado sobre la salida del licenciado Francisco Domenech e Itza García de sus puestos? Precisamente conectamos con el senador Luis Javier Hernández. Gracias por conectar con nosotros. Bueno, se dio la salida que muchos estaban pidiendo, hasta incluso dentro del Partido Nuevo Progresista, senador. Nosotros llevamos ya año y medio en esta batalla. Tú recordarás que cuando nominaron a Francisco Domenech, nosotros fuimos los primeros que planteamos que la venta de Politán había sido fatura. Incluso Francisco Domenech nos amenazó con demandarnos. Y desde ahí en adelante hemos estado planteando que la gobernadora le dio unos poderes como ningún otro gobernante a este secretario de la gobernación. Las intromisiones indebidas en educación, en salud, en PRITS, en el tema final del Departamento de la Familia. Así que por fin salimos ya de Francisco Domenech y Itza García en términos gubernamentales. Ahora resta, ¿verdad?, en términos investigativos y fiscalizadores, que las agencias como el panel del FEI haga su trabajo. Y por último, recordarás que hemos planteado junto contigo que la única querella que se ha planteado luego de la comisión total de Francisco Domenech fue nuestra querella ante ética gubernamental por incumplir precisamente con el mecanismo de inhibición. Así que el tiempo nos dio la razón luego de difamaciones, de ataques. Senador, de muchas ocasiones. ¿Qué le parece el hecho? O sea, la gobernadora, cuando anuncia la salida de ambos funcionarios, ella básicamente hace, ¿verdad? Ella detalla todo lo que ellos han hecho y el sacrificio fue el término que utilizó y la lealtad de ambos funcionarios. Bueno, lo mismo hizo con Verónica Ferraioli con las planillas. Ella justificó que estaba bien no radicar planillas. Tú recordarás que cuando Arturo Garfer no cumplía con los requisitos, ella me envió a leerme la Constitución y el tiempo nos dio la razón. Y así un sinnúmero de cosas. La gobernadora siempre ha demostrado que su carácter es ser impune ante la corrupción, atacar al adversario y no defender y estar del lado del país. Siempre ha estado defendiendo a Domenech, a Ciary Pérez Peña, a Susan Roy. Ese ha sido Jennifer González y el gobierno del PNP, tristemente. ¿Debe el Senado continuar con la investigación que ya había comenzado hacia la figura del licenciado Francisco Domenech? Por supuesto, y ahora con más razón. Y obviamente yo espero que el presidente del Senado atienda nuestra petición de que cada una de las delegaciones tenga un oficial investigador independiente para llegar hasta el final, porque esto es el comienzo del colapso de esta administración, pero no debe haber impunidad ante los señalamientos de corrupción. Gracias, senador, por conectar con nosotros vía Zoom. El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado, también el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, ha reaccionado y dice: hoy la CLACE sufre dos bajas importantes, aunque la destitución de Domenech y García es un proceso en la dirección correcta, el daño ha sido irreparable. Puerto Rico merece más y seguiremos fiscalizando la corrupción y la CLACE. Cierro cita del comisionado residente Pablo José Hernández. Pasamos contigo, Silvia. Y muchos estaban esperando la reacción del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y precisamente ya en su cuenta de Facebook, el senador sostuvo: buenas tardes, Puerto Rico, un buen momento, un nuevo comienzo, la misma pasión y compromiso. Continuamos trabajando por Puerto Rico. Mañana miércoles 22 de julio a las 2:30 p.m. puntual. En mi oficina atenderé a la prensa sobre todos los temas de interés público. TRS, Tomás Rivera Schatz, pues esas son sus expresiones. Interesante cómo poner ese detalle puntual, así que a las 2:30 estará atendiendo a los medios para reaccionar a esta salida del secretario de la Gobernación, el licenciado Francisco Domenech, y también la subsecretaria Itza García. Ambos están siendo investigados por el FEI.